Buen día, buenos días a tothom, buenos días. Bienvenidos a la nueva sessió d'identificació de fotografies navals al Museu Marítim de Barcelona. Avui la dedicarem a la Guerra de Cuba, al Santiago de Cuba, 3 de juliol de 1898, que aquest any compleix el 125 aniversari de la guerra. Per això tenim a diverses persones que ens ajudaran a tractar sobre el tema. Alguns estan presents i altres ens han col·laborat i ens han deixat la informació que compartirem. Per una banda, Agustí Rodríguez, doctor en Història, que no sé si s'ha connectat, però bueno, al que agraïm la seva participació. Samuel J. Cox, del director de Naval History and Heritage Command. Després a Juan Escrigas, que ha participat també, que també el director del Museu Naval, i Agustín diu que no aconsegueix entrar. Va. Manolo García, Jaume Cifré i Fabio Peña, que són experts i investigadors navals i col·laboradors voluntaris del Museu Marítim. Doncs endavant. Básicamente trataremos del tema naval de la guerra de Cuba, porque la guerra de Cuba habría para escribir una enciclopedia, ¿no?, de la guerra de Cuba. Y aquí pues trataremos solo del aspecto naval. Y claro, para tratar el aspecto naval hay que empezar por el Maine, que fue la causa principal de la guerra hispano-yanqui. Bueno, si queréis empezamos con el Maine. Vamos a ver, el Maine, de numeral ACR1, era un acorazado de segunda clase, obsoleto ya en su época, ya era anticuado. Básicamente, bueno, estaba, digamos, pintado de blanco, o sea, con pintura en tiempos de paz. Pintado de blanco el casco y los botes, de color ocre la superestructura de las chimeneas y los palos, y los reflectores y los cañones de negro. Fue votado el 10 de noviembre de 1889 y no fue dado de alta hasta el 17 de septiembre de 1895. Por lo tanto, tenía 3 añitos el barco, ¿no? De construcción, sí. Pero de concepto estaba ya más anticuado. Eso sí. Sí. O sea, bueno, así había sido autorizado el 3 de agosto de 1886 con el diseño. Fue diseñado en Estados Unidos y bueno, se retrasó mucho su construcción, sí, por falta de experiencia de los astilleros. Perdón que interrumpa, ¿puedo poner ahí? Sí. Bueno, sí. Por falta de experiencia de los astilleros, por carencias de la industria metalúrgica americana, que tampoco era capaz de construir una coraza con la calidad requerida, necesaria. Hubo también algún problema laboral. O sea, bueno, el caso es que se retrasó desde que se colocó la quilla en el 88 hasta que entró en servicio en el 95, pues pasó tiempo. Además, bueno, con esta teoría más bien de los años 70 o así, de que para poder hacer fuego por proa y por popa, las dos a la vez, y como las torres superpuestas todavía no se habían inventado y tardarían unos años más, pues estaban las torres, como veis en la fotografía. Veis aquí en la fotografía estaban desplazadas, ¿no? O sea, la torre 1 de proa estaba a estribor y la torre 2 estaba a babor, ¿no? Con esto, en teoría, sí, no encrujía. Con esto, en teoría, las dos torres podían apuntar hacia popa y podían apuntar hacia proa y hacia popa. En la práctica, bueno, no era. Sí, en la práctica es más complicado porque además, sobre todo el cañón que quedaba en la parte interior al lado del casco, pues cuando si disparaba producía daños en el propio buque, ¿no? O sea, que esto, claro, enseguida se abandonó esta idea, pero bueno, el Maine y el Texas, que fue autorizado al mismo tiempo que él, fueron construidos con esta idea, ¿no? Las dos torres de 23 centímetros cada una. De 4 cañones de 23 centímetros. Sí, de 10 pulgadas. Sí, bueno, hablamos un poco de las características del buque, ¿no? O sea,
Vamos a ver. El Maine tenía 98,9 metros de eslora, 17,3 de manga y 6,9 de calado. Tenía una velocidad de 16 nudos máxima y estaba artillado con 4 cañones de 23 centímetros, las dos torres, a babor y a estribor, 6 cañones de 14 centímetros, 7 cañones de 6 libras y 4 tubos lanzatorpedos. El blindaje era de 28 centímetros en los 50 metros de eslora, de 28 centímetros en la línea de flotación. En el resto era de 19 centímetros de grosor y en las torres de 27 centímetros. Estaba mandado por el capitán Charles Sigsbee, que tomó el mando el 10 de abril de 1897. Por lo tanto, casi un año hasta que explotó, ¿no? Hay que decir que era un buque con muy mal fairo para los marineros. Era un buque con muy mala suerte. Os digo un poco las incidencias que tuvo. Durante su construcción en 1895 sufrió un incendio. Después, en el 1896, en febrero, encalló en las costas de Florida. En 1897, el 6 de febrero, atravesando el cabo Hatteras, cayeron 5 marineros al agua y solo pudieron rescatar 2. En 1897, el 12 de febrero, hubo 2 heridos al explotar la munición. Y no es todo. El mismo año, en 1897, en abril, chocó con el muelle 46 de Nueva York, cuando entró sin piloto ni nada, y para evitar en el East River de Nueva York, para no chocar con un vapor lleno de turistas. Y se fue a parar contra el muelle 46. Y por último, su triste final. O sea, realmente fue un barco en el corto periodo de tiempo, con muy mala suerte, ¿no? Con muy mal fairo. Sí. Bien, entonces, bueno, pasamos a la explosión. Sí. Vamos a ver, el Maine entra en La Habana el 25 de enero de 1898 y al entrar en La Habana, o sea, entran por un estrecho que a la izquierda hay el Morro, el castillo del Morro. Luego hay un estrecho y desemboca en una bahía amplia, que es el puerto, y los barcos de guerra estaban atracados en unas boyas a mano derecha. Los civiles iban a mano izquierda de la bahía de Habana. Entonces, hay que mencionar que el piloto que entró en La Habana pidió al capitán Sigsbee en qué boya quería que atracaran el Maine. Y el capitán les dijo que en la boya número 4, que era la última boya, y que no se utilizaba normalmente, ¿vale? Y allí atracó, ¿no? Esto es el 25, como he dicho, el 25 de enero. Entonces, el martes 15 de febrero a las 21:40 horas explotó el Maine. Según fuentes, había un baile ofrecido a los oficiales del barco, según fuentes, que esto daría pie a una película increíble. Y bien, explota el Maine. Aquí se ve muy bien. En esta foto, tomada de babor, se ve perfectamente toda la parte. Explotó toda esta parte de aquí, desde la cuaderna 18, antes del palo, hasta la 31. Aquí toda esta parte del buque saltó por los aires. Solo quedó una parte de la quilla y las planchas del forro que tocaban a la quilla. Es muy curioso y dio pie a todas las investigaciones posteriores del suceso. Es curioso que la quilla quedó invertida en forma de V invertida, que luego se verá en una foto, lo que dio pie a que se pensara que la explosión fue externa, con una mina, pero luego explicaremos todo lo que pasa. Este es el Maine entrando en La Habana. Bien,
Hay que decir que en la explosión murieron 266 víctimas, de las cuales, es curioso, solo 2 oficiales. Los demás eran marineros. ¿Por qué? Muy sencillo. Los alojamientos de la marinería estaban a proa y los oficiales estaban a popa. Por eso solo 2 oficiales murieron. El capitán estaba en el barco en el momento de la explosión. Hay que decir que fue una explosión enorme, una explosión increíble. Y claro, causa de la explosión, explotó la Santa Bárbara, naturalmente. Pero bueno, luego veremos que las comisiones de investigación, el problema que tuvieron... Sí, hubo varias comisiones de investigación, algunas... Hubo bueno, sí, 4. la primera inmediata y vamos, casi con el resultado predeterminado, ¿no? Sí, exacto, exacto. He visto, ¿no? En fin, sí. La primera comisión de investigación en el mismo año 1898 fue presidida por William T. Sansom, el que luego fue el responsable. Sí, luego veremos la foto también. Y llegó a la conclusión, como dice él, presionado mucho por el Congreso en Estados Unidos, casi le obligó. Sí, y la prensa, ¿no? Y la prensa amarilla, ¿no? La prensa amarilla. William Randolph Hearst, ¿vale? Que es el recordar el Maine. Pues, entonces, esta primera comisión, sus conclusiones fueron que la explosión había sido a causa de una mina externa que afectó a las cuadernas 18 a la 30. Al mismo tiempo había una comisión española, ¿vale? Una comisión española que solo pudo enviar buzos para investigar, pero desconocía las características del barco y claro, tampoco pudo hacer un informe exacto de la explosión. Pero dijo que era una explosión interna, la comisión española. Entonces, bueno, se declara la guerra. La declaración de la guerra fue del 25 de abril de 1898. El presidente era William McKinley. Y el armisticio, después de la batalla de Santiago, fue el 12 de agosto, con lo cual la guerra hispano-yanqui duró 110 días. O sea, muy poco. Hay que, como anécdota, después hablamos de las comisiones, como anécdota hay que decir que se conserva el palo trinquete, el palo de popa, en la Escuela Naval de Annapolis, y el palo mayor se conserva en el cementerio de Arlington. Sí. Como curiosidad. Bueno, entonces después de la primera comisión de investigación, la segunda, ya digo, que fue, Estados Unidos no quiso hacer una comisión conjunta, ¿vale? Por eso la comisión española quedó un poco sin sentido. La segunda comisión de investigación fue la de 1911 y esta comisión ya, o sea, fue muy interesante porque reflotaron el barco. Aquí vemos el Maine hundido. La V invertida de la quilla quedó a flote, la punta quedó a flote. ¿Cómo se sacó a flote el Maine? Se construyeron, sí, estos especie de depósitos, y se bombeó el agua de manera que quedó a flote. Y claro, esta comisión con el barco a flote pudo analizar un poco más en serio lo ocurrido. ¿Vale? Sí, esto fue un alarde de ingeniería increíble porque, bueno. También había poco fondo también, claro. Esta fue la comisión de 1911 que duró hasta el año 1912. Y lo interesante fue que un constructor naval que se llamaba Ferguson sacó unas fotografías que ayudaron a la investigación después de Hanson Price. Aquí se ve el Maine reflotado. Fijaros que está, o sea, todo lleno de derrumbre. Claro. Está, bueno. ¿Y por qué lo reflotaron? Cuidado, en Estados Unidos también se pidió, fijaros que han pasado muchos años, pero se pidió reflotar el Maine porque en su interior todavía quedaban 70 cadáveres. Y claro, pues la gente presionó para que se reflotara, ¿vale? Bueno.
Entonces, esta segunda comisión del 1911 llegó a la conclusión de Breland, que fue el responsable, llegó a la conclusión de que la explosión había sido externa, que había afectado lógicamente a la Santa Bárbara del buque y había explotado desde de la cuaderna 28 a la 31, en la traca B de babor. ¿Vale? Las conclusiones de esta comisión también fueron causa externa, lo cual después, en la investigación del 75, se demostró que no podía ser una causa externa, porque había habido muchos barcos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial que habían chocado con una mina y nunca se les había explotado a la Santa Bárbara, ¿vale? Con lo cual, pues de alguna manera se dijo que no, que había sido una explosión interna, la del barco, ¿vale? Bueno, y así llegamos a la tercera comisión de investigación, la del almirante Rickover. El almirante Rickover fue el padre de la energía nuclear aplicada a la Marina. Y, bueno, el almirante Rickover se preocupó por la poca concisión de las investigaciones anteriores, no estaba de acuerdo, y entonces, recogiendo toda la información que se tenía, Hansen y Robert Price hicieron un informe en el año 75, datado, el informe del 28 de noviembre, del 25 de noviembre de 1975, hicieron el informe definitivo en el que exponían que no había podido ser una explosión externa, que había sido la explosión de la Santa Bárbara, como luego veremos en los dibujos. Por un incendio en la Carbonera, Eso es. que estaba al lado de la Santa Bárbara, pero al incendiar se provocó el fallo de diseño. Los Sí, vapores también. exacto, un fallo de diseño. Vamos a ver. Combustión espontánea, carbón. Sí, Sí. sí, sí. Lo que pasa es que en aquella época y en años siguientes hubo más casos como este, ¿no? O sea, el más famoso seguramente es el del acorazado francés Gena, el Genard. Gena, que estaba en dique, estaba en reparación en Francia, en tiempo de paz, y también se incendió y reventó. Era un incendio espontáneo de la Carbonera A16, cosa que había pasado con frecuencia, ¿verdad? En barcos civiles y, bueno, había pasado a menudo. Que en este incendio provocó la explosión del pañol A14M, o sea, de la munición de 14 centímetros, porque había un pañol de reserva de la munición de 14 centímetros, porque el espesor que dividía la Carbonera con el pañol de munición era tan solo de medio centímetro, ¿vale? Lo cual dice que el calor de la combustión hizo que volara. Cuidado, no voló toda la Santa Bárbara, ¿vale? Pero sí que, bueno, explotó cantidad, todo el pañol produciendo el enorme. Después veréis en los dibujos. Bueno, sí, en los dibujos de la comisión, sí. ¿Vale? Los dibujos. Que siempre se había acusado a España o a insurgentes cubanos para provocar guerras de haber saboteado el Maine, hasta que en los años 70 y los 75 el almirante Rickover vio que aquello había cosas que no le cuadraban y encargó la investigación. En la época fue ideal para la guerra, claro. Sí, claro. Esta foto es muy interesante porque es la foto de Ferguson, de la colección que hizo, porque se ve la quilla, lo que quedó de la quilla en forma de V invertida, que esto es lo que dio paso a todas las conclusiones de que había sido una explosión externa, ¿vale? ¿Veis la forma de V invertida? Vale. Eso y las presiones de la prensa. Sí, claro, claro, que te arruine una buena noticia. Claro. El motivo era ese. Sí. Bueno, incluso el presidente McKinley envió una carta al Congreso el 1 de abril del 98, y entonces las comunicaciones se hacían por carta. Curiosamente, en el año 98, los americanos, el correo americano emitió un sello de correos recordando todavía el Maine. Sí.
de Maine. Sí, 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 sí. el sello Sí, existe. sí, pero es lo que, O sea, que dentro aún de los siguen motivos- pensando que fuimos nosotros. Bueno, Así de- es. de ¿Qué los año mo- ese 1998. El 98, sí, sí. Si quieres te lo busco y te lo envío. No. Entonces no hubo ningún, después de esa comisión última del 75, no hubo una declaración oficial eximiendo a España No, de... Yo creo, no yo la creo hubo. que No la hubo. el sentir general era que España había sido culpable. Sí. Sí, ahora se sabe que no, Sí, pero claro, o sea que- todavía hay quien discute el Sí. informe Recovery. Ah, claro, o sea, Exacto. Bien, esta quilla en forma de V invertida está en las cuadernas 28-31, ¿vale? ¿Y por qué se produce? Pues es curioso que todas las anteriores investigaciones decían que había sido causa de la explosión externa, pero entonces ellos, los Henson Price, demuestran que esta quilla en forma de V invertida se produjo en el momento que la parte de proa se hundió en el fango y además al lado de estribor, quedó del costado de estribor, el resto del barco, todo el peso del resto del barco tendió a rellenar el hueco que había producido la explosión. De manera que la presión de todo el resto del barco hizo que esta quilla se quedara así invertida en forma de V. Invertida, ¿vale? Bueno, si queréis leer todo el informe de Recovery, bueno, aparte del original, hay una edición de la Editorial Naval de 1980, está el informe traducido, y hay una segunda edición del 95 que recoge alguna ampliación sobre esto. Si a quien le interese saber lo del hundimiento del Maine, desde luego es lectura recomendada. Sí. Está muy bueno, el libro los dibujos, si queréis, pasamos a los dibujos. Aquí el primero, ahí se ve la carbonera, ¿vale? Y se ve el pañol de munición de 14 centímetros, ¿vale? Toda esta parte del buque, como se ve luego en el dibujo, saltó por los aires. Entonces también, también en la comisión también sirvió el hecho de que las planchas de forro, estaban todas dobladas hacia afuera. Claro. Menos la parte de plancha que tocaba la quilla, que estaba doblada hacia adentro. Pero esto es causa, según el informe Henson Price, del hecho de que os explicaba, de que el resto del barco aplastó Claro. la parte de proa que estaba hundida. Ahí se ve los efectos de la explosión, cómo salta todo por los aires, las planchas, fijaros cómo quedan hacia afuera. Sí. Y la parte de la quilla, lo que está abajo, es lo que luego se doblaría. ¿Vale? De esta forma, digamos. Se dobla en la forma de V invertida. Sí, claro. Ahí está, ¿veis? Ahí, proceso, sí. Esta es la clave de todas las investigaciones, lo que quedó de la quilla. La explosión fue tremenda. Se calcula que tenía que tener entre 5.000 y 9.000 kilos de pólvora negra. O sea, una barbaridad. O sea que ninguna mina Claro. podía tener este efecto destructivo. ¿Vale? Aquí ya vemos cómo se quedó. Sí, lo he probado. Y la V invertida. Y la proa, ¿la veis? La proa tumbada a babor. Estribor, perdón. Sí. Descansa en Tumbada el lecho marino. a estribor, y se clavó en el fondo. Vale, ya. Muy bien. Bueno, ¿Vale? Vale. Vale. Adelante, cuando quieras. Vale. Bueno, respecto al combate de Santiago de Cuba de 1898, parece que ha habido muchas tergiversaciones. Una de ellas es de que los buques españoles eran tan solo exteriores, barcos anticuados y tal, lo cual no es cierto. No es cierto. Eran unos barcos relativamente modernos de diseño británico.
y no había nada de objetable, salvo que eran cruceros acorazados. Los cruceros acorazados eran buques en un combate cercano inferiores a un acorazado. Eran inferiores en cuanto a potencia artillera y en cuanto a blindaje, pero no eran inferiores a otro tipo de buques. El problema es que si destacaban era por la velocidad. Eran inferiores en combate cercano a un acorazado, pero podían reunir el combate por la velocidad. El problema es que, tal y como se dio la batalla, salieron de un puerto como el Santiago de Cuba, como es Santiago de Cuba, actualmente, de boca estrecha, de uno en uno y muy espaciados, eran inferiores a la escuadra que les esperaba. Eso por cuanto responde a los cruceros a los 4 cruceros, Teresa, Italia, Cordón y Oquendo. Los otros dos eran destructores, los barcos modernísimos, construidos enteramente en Gran Bretaña, pero su utilización táctica en la batalla fue como pensado. En esas circunstancias, salir de uno en uno, con grandes espacios entre ellos, para no chocarse entre sí, en la primera hora de la mañana del día 3 de julio, con todo el largo día solar, era una temeridad, y haciendo todos el mismo rumbo, uno detrás de otro, entonces, era realmente lo que se podía hacer. Curiosamente, esto Cervera estudió más con consejos de algunos de los expertos que iban en su escuela, tanto Roberto Villamil, creador del destructor, el primer destructor, como de Joaquín Bustamante, su jefe de Estado Mayor de Cervera y desarrollador en España de la pena submarina. Los dos grandes técnicos que aconsejaron la salida nocturna, un poco antes del ocaso, haciendo rumbos distintos una vez salido, buscando sorprender pero así es que no tenía ninguna opción. No se trataba de que fueran buques ni viejos ni obsoletos. Es cierto que estaban en malas condiciones en cuanto a la puesta a punto. Pero eso es una cosa no de un país atrasado, sino de un país que había gestionado mal sus recursos y que dependía para muchas, no para construir los buques, sino para mantenerlos en perfectas condiciones, dependía de la industria extranjera. El problema de las municiones de los cruceros era que se sirvieron por parte de compañías británicas, lo sirvieron en mal estado. Algunos problemas de puesta a punto, de reparaciones, de piezas que faltaban, por lo mismo. Los destructores podrían haber sido más, podrían haber sido 6. De hecho, los contratos de compra de la Bretaña estipulan ese número, pero las entregas se retrasaron y solo pudieron salir 3 y de esos 3, uno se ha venido en el viaje y solo 2 participaron en la batalla. En cuanto a los cruceros, eran de diseño británico y se encargaron, de hecho, 6 participaron en la batalla de la misma serie. Pero retrasos, problemas, intentos de modernización, de construcción, lo retrasaron y estudiaron. Pero los otros 3 no pudieron entrar y que el Colón, en combate, y que el Colón lo hizo sin sus tareas principales, precisamente la altura británica y el resultado defectuoso sin saber. Puedo recordar que la cultura británica en toda la guerra del 48 fue favorable a los Estados Unidos. Y así sucedió que
ciudad relativamente poco costosa por el apoyo británico a la guerra. Porque entonces hegemónico imperio británico suponía que España tenía perdidas y otros así éramos del Pacífico tenían perdido Cuba, porque la rebelión en ambos extremos del mundo. Y antes de que cayera en las manos de o bajo la influencia de una potencia menos próxima al planteamiento británico, prefirió que fuera en Estados Unidos. En ese momento había una gran rivalidad entre las distintas potencias por la expansión fuera de Europa. O dicen montones de crisis aquellos años antes y después. Y entonces el terreno estaba muy claro. De que los británicos prefirieron apoyar y, desgraciadamente, España defendía en su sentido la industria británica para el diseño de sus buques, la promoción de algunos y para mantener los operativos, producción, puestos, etc. Eso fue la crisis. Toda la vieja historia de buques de madera, anticuados y tal. Eso no es una realidad, aunque a veces se ha escribido para justificar el desastre. Tampoco es raro que ese tipo de combates, las nuevas tecnologías, estamos en la segunda revolución industrial, cambió por completo los armamentos y especialmente los navales. La gente estaba acostumbrada a los viejos enfrentamientos entre buques de madera, de estaciones de animalista y de la carga. Y entonces la ventaja tecnológica era pequeña. El objetivo era pequeña y entonces el vencedor, siempre las batallas estaban más equilibradas y tal. Pero justamente con el orden tecnológico, hacía que el vencedor tuviera las victorias muy bajo comparación con la anterior, las bajas de alguna manera estaban más equilibradas. Y eso es lo que despistó a la opinión pública y se ha venido repitiendo desde entonces, pareciendo que la escuadra norteamericana era sensible, inmensa, no era solo. Era la disposición táctica, era la batalla, era la menos favorable, como los españoles, y los más favorables a los barcos que fueran tampoco. Y que era más pronto que la noche pasó, absolutamente, porque la producción siguió adelante. Es lo que ha despistado y ha desorientado a mucha opinión pública de sus características sobre temas sin saber de lo que se ve. El problema es que efectivamente la escuadra española pudo haber sido mucho más numerosa. ¿Por qué no por ser reconocedor? Que es una cosa que también se ha insistido en ello, porque en aquellos años España tenía un problema muy grave, y es que con la producción de laboratorio era muy difícil mandar escuadras a unas distancias tan grandes como eran desde la península de la Cuba o como era la Filipina. Sin escalas intermedias, porque no había donde poder estar. Eso en la época de la guerra había sido un problema relativamente menor, se podía sacrificar a las dotaciones de unidad. Pero en la época del vapor era imprescindible hacer escalas para poner no solo combustibles y sin escalas posibles, pues era único problema y eso fue otra realidad solo. La gran ventaja de los puntos reconocidos es que podían ir de España a Cuba. Los reconocidos no lo podían hacer, por eso se optó por los reconocidos. El problema fue que ya, incluso en este viaje, las escalas de puertos neutrales se hicieron muy dificultosas lo posible y ya la escuadra llegó en malas condiciones a Santiago.
esta es la verdad. Y los retrasos que pusieron los puesta a punto de locuras. Por esa dependencia del trasero. No es que España fuera un país avanzado, como se ha dicho. De hecho, teníamos en la cuadra justamente a los grandes técnicos y Bustamante. Lo que pasó, pues, falta de tejido industrial y falta de alianzas que aseguran el suministro de los países que poco. Entonces estaban, Gran Bretaña estaba a la cabeza del diseño de todo. Y esta manera, todo que se ha deformado muchas veces, se ha acudido a explicarlo con teorías conspiratorias y tal. Realmente mucho más simple. La cosa fue así. Debe haber sido una cuadra doble, hasta triple de lo que fuera de Troya. Y podrían estar un poco mejor estaba para el combate. Y además, no buscando un combate local, pasó y a corta distancia, sino evitando a mayor velocidad cruceros sobre los recordados para incursiones sobre el tráfico enemigo, sobre la costa enemiga, rehuir el combate cuando se estaba en prioridad, pero en ninguna circunstancia sería. Y eso es la historia. Otros han intentado justificar por un lado o explicar recurriendo a conspiraciones, a cosas raras, para que lo que sí que es cierto es el apoyo claro de toda la verdad del Imperio Británico a Estados Unidos para evitar que otra potencia se aprovechara la debilidad. Y esto es, creo que casi todo lo que se puede decir sobre un tema. Puedo responder y creo que con mucha frecuencia desvirtuado o equivocado por parte de quienes han trabajado sobre él. A veces también todas las instituciones políticas en un sentido. Y me repito a los que para completar muchas cosas que se pueden decir. Creo que esto es fundamental. Muchas gracias y buenas noches. Ahora oiremos al Sí. almirante Cox. Almirante Cox. Aquí tenemos otra opinión, Sí. otra teoría, Otro punto de Que vista. un poco diferente. Bueno, Sí, pero- sí. Entonces, Fabio, vas Sí, comentando, sí, vosotros lo os que dejamos dice- la traducción que ha hecho Sí, sí, Fabio. sí. Bueno, pues lo que dices, buenos días, damas y caballeros. Soy el contraalmirante retirado Sam Cox, director del Mando de Historia y Patrimonio Naval, director de Historia Naval de la Armada de los Estados Unidos. Me pidieron que dijera hoy algunas palabras sobre la batalla de Santiago durante la Guerra Hispanoamericana. Y yo comenzaría diciendo, bien, es bueno que hoy seamos amigos porque esa guerra fue particularmente desafortunada por una larga lista de razones. La Armada Española no estaba en absoluto preparada para la guerra, especialmente el otro lado del océano, y la Armada de los Estados Unidos estaba en mejor forma, con barcos más modernos y en mayor número. Y la escuadra española del Caribe acabó atrapada en el puerto de Santiago de Cuba, con una fuerza estadounidense muy superior en el exterior. Y a medida que avanzaba la campaña terrestre en Cuba y Theodore Roosevelt, ya sabéis, a cargo de los Rough Riders, subiendo la colina de San Juan, dejó los cruceros españoles, 4 cruceros y 2 destructores, atrapados en Santiago de Cuba. Ahora estaban a punto de estar al alcance de la artillería terrestre. Así que su opción era quedarse en el puerto y ser bombardeados y hundidos allí, o intentar escapar y abrirse camino para salir del puerto, que es exactamente lo que hicieron. Y aunque la batalla de la Bahía de Manila es más famosa, las acciones del escuadrón español en Santiago en realidad demostraron un valor extraordinario. A pesar de ser superados en número y en armas, ofrecieron una lucha muy valiente que la Armada estadounidense realmente reconoció después de terminar la batalla. Les hablaré un poco más de eso en un momento, pero se convirtió en una batalla a lo largo de la costa entre barcos estadounidenses y españoles. Los cruceros españoles fueron destruidos y tenían que serlo, o gravemente dañados, y tuvieron que ser hundidos, ya saben, uno tras otro.
hasta que finalmente hubo un crucero español y el acorazado Oregon, que era el barco más rápido de la Armada de Estados Unidos, y los dos estaban al final de una carrera a lo largo de la costa de Cuba hasta que una punta de tierra hizo que el crucero español tuviera que desviarse y el Oregon pudo atajar y alcanzarlo. Y así fue destruida toda la escuadra española. Sin embargo, tan pronto como terminó, los barcos estadounidenses enviaron marineros a bordo de los barcos españoles en llamas para ayudar a los heridos. Cuando uno de los comandantes de uno de los barcos españoles entregó su espada para rendirse, el entonces capitán de navío Robley Evans, que luego sería almirante, aceptó la espada, pero luego se la devolvió como un gesto de reconocimiento del valor y honor que mostraron los españoles durante esa batalla en particular. Pero esa batalla eliminó cualquier posibilidad de que España pudiera reabastecer sus fuerzas en Cuba. Y básicamente fue la batalla decisiva de la guerra, la mayor batalla naval ciertamente. Pero esencialmente es lo que causó que España tuviera que renunciar a Cuba, porque una vez que sus fuerzas navales desaparecieron, no tenían forma de abastecer las tropas en tierra. Y entonces el acuerdo básicamente fue un armisticio firmado poco después de esa batalla y luego un acuerdo de paz final. Sí, la batalla tuvo lugar en julio de 1898, el 3 de julio para ser exactos, y luego se produjo el acuerdo final en diciembre. Desde la perspectiva estadounidense también se mostró un valor significativo. Un mes antes de la batalla, la Armada de los Estados Unidos envió un viejo carbonero con una tripulación voluntaria de un oficial y 7 marineros a la boca del puerto de Santiago con la intención de hundir el barco para atrapar allí la escuadra española. La artillería y los artilleros españoles estaban muy alerta y el barco fue hundido antes de que pudieran llegar al puerto. Pero el almirante Cervera, que era el comandante español, salió en su propio bote y recogió a los supervivientes del barco, que sorprendentemente fueron todos. Los 7 marineros recibieron la medalla de honor, que es la condecoración más alta que pueden conceder los estadounidenses. Los oficiales en ese momento no eran elegibles, así que el oficial a cargo, que era el teniente de navío Hobson, recibió la medalla de honor muchos años después. Para estos fueron tratados, inicialmente fueron prisioneros de los españoles, tratados excepcionalmente bien, repatriados incluso antes de que terminara la guerra, y eran como estrellas de rock en Estados Unidos. El teniente de navío Hobson llegó a ser conocido como el hombre más besado de Estados Unidos, porque las mujeres se desmayaban a diestro y siniestro. Una película. Era más famoso que el almirante Dewey. Pero fue una acción muy brillante por su parte, pero la prensa le dio aún más importancia de la que tenía. En resumen, ambas armadas se desempeñaron bien, pero no importa cuán valientes sean los marinos, si el país no ha creado y mantenido una armada de antemano, no se puede alcanzar el objetivo. Hubo casos en los que los españoles disparaban proyectiles que estaban rellenos de serrín en lugar de... Ellos no lo sabían porque lo había hecho la fábrica, aumentaba su margen de beneficio. Sí, entonces, si no mantienes tu armada y construyes una con anticipación, no importa cuán valientes sean tus marinos, es una batalla. Con eso les deseo todo lo mejor y gracias por esta oportunidad. Interesante. Vale, ahora pasaremos al siguiente bloque. Que sería la batalla de Santiago de Cuba, como había dicho él. Vale. Lo que ocurre es que antes de la batalla de Santiago de Cuba hubo 3 intentos de la escuadra americana para hacer un desembarco en Santiago de Cuba. Una fue el 31 de mayo, en la cual el Iowa sufrió un incendio muy importante y se retiraron. El segundo intento fue el 3 de junio, que es el del Merrimack, ¿vale? Bueno, aquí dicen que, bueno, dice que el Reina Mercedes, que estaba en la bocana, Sí. es el que hundió el Merrimack a base de torpedos, es lo que se dice. El Plutón y el Bueno. Y luego la tercera fue el 6 de junio, sí. y aquí salió más, esto no lo dice el almirante, pero salió muy mal parada el Texas americano. Sí. Fue bombardeado y bueno, una explosión en popa hizo 16 víctimas, 16 marineros muertos, el segundo comandante, un piloto y 2 oficiales. Murieron por el acierto de esta granada que cayó en el Texas el 6 de junio. Y luego se retiraron siempre, no pudieron entrar. Como muy bien dice, la invasión por tierra obligó de cierta manera, y también obligaron al almirante Cervera
desde Madrid, lo obligaron a salir. Sí. Y también la Sí. parte terrestre de la guerra, es lo que decía él, que o los destruyen dentro del puerto o los hacen salir. Lo que han dicho muy bien antes, que describes, ¿no? No, Sí, ¿quién? no, Rodríguez. Rodríguez. Agustín. Agustín Lo Rodríguez. que he dicho muy bien es que el único fallo que tuvo Cervera es que dejó demasiado espacio entre barco y barco. Sí. Dejó demasiado espacio. De manera que como la escuadra americana estaban todos, era casi un tiro al plato, o sea, un tiro, ¿vale? Tardó demasiado. Hay quien dice que hubiera tenido que salir de noche. No es cierto, no es verdad, porque había dos barcos con potentes reflectores a la salida del estrecho. Y luego, como el estrecho era pero muy estrecho, digamos, de noche había el riesgo de que chocara algún barco en la bocana del puerto y taponara el puerto, ¿no? Taponara la salida. Bueno. Había un bajo que se llamaba del Diamante que luego se voló. El problema era el bajo. Cervera sale a las 9:35 con el Teresa. Y 15 minutos después el resto. O sea, el Colón y el Calle que intentan huir hacia el oeste. Y Cervera se va contra el buque. Hay que decir que la escuadra se pone a la entrada del estrecho de Santiago el 19 de mayo. Fijaros que del 19 de mayo al 10 de julio, pues claro, estaban bien preparados los americanos, ¿entendéis? Estaban bien preparados. Cervera estaba seguro de que iba al desastre, la prueba está en que se conserva una carta dirigida a su hermano, en la que dice que si le pasa algo se haga cargo de la familia, ¿vale? Por lo tanto, Cervera estaba, como muchos de los comandantes de los barcos enviaron correspondencia, estaban convencidos de que iban al suicidio, iban a una muerte segura, ¿vale? Sí. Pero Villamil, el de comandante de los torpederos, creo que eran unas acciones como de comando, unos raids con los torpederos en el sur de los puertos americanos para confundir a la flota americana. Para distraer a la flota americana, cierto. Con los tres que tenía entonces. Sí. Luego solo tuvo dos. Y Villamil también le dijo a Cervera de que si les dejaba hacer una salida, una descubierta para torpedear a los barcos americanos. Salir por los calles, por Florida y tal, para torpedear. Y Cervera se negó. Con la artillería que tenían ellos. Cervera se negó. Sí. Bien, entonces, bueno, hay que decir que los barcos de Cervera salieron uno a uno. Primero el Infanta María Teresa, el buque insignia de Cervera. Pasamos fotos, ¿no? Sí. Bueno, aquí en esta foto se ve, bueno, esto es una ilustración de la época en la que salía la escuadra española y la escuadra americana. Es una ilustración de la época. A ver, nosotros teníamos una pregunta que haceros, o sea, ¿qué sobrenombre tenían estos tres cruceros? ¿Alguien lo sabe? Eran bonitos. Sí, eran bonitos, sí. Lo que pasa es que tenían un fallo tremendo que ahora os explicaré. O sea, eran relamaban los cruceros del Nervión. ¿Por qué? Porque fueron construidos en la Sociedad Anónima Astilleros del Nervión, de Sestao, lo que después fue la Sociedad Española de Construcción Naval. Que tenés cantando en Cuba. Bueno, sí, lo he pintado yo. El María Teresa fue dado de alta en 1893, por lo tanto también eran relativamente jóvenes los barcos estos, bueno, tenían bonitos. Tenía 7.000 toneladas de desplazamiento, tenía 110,9 metros de eslora, 19,8 de manga y 11,5 de puntal y un calado de 6,5 metros y una velocidad de 20 nudos. Fue hundido el 3 de julio en la batalla esta y embarrancó en Punta Cabrera. Como decía muy bien el almirante. El Infanta María Teresa. Sí. En la playa de Imanima. Vale. Correcto, muy bien. Hay cantidad. Lo apunto. Hay cantidad de fallos en las transcripciones que se hicieron. Cabrera está en la zona de. Perfecto, muy bien. Digamos, este de Santiago de Cuba. Muy bien.
Muy bien. Entonces estaba buceando ahí. Vale, vale. Claro. Bueno, en Nima no es barco, porque el barco se reflotó y ahora está en la Bahamas, en Punta Pájaros, en la isla del Gato. Ay, Te puedes presentar si quieres delante, ¿no? Un poco porque no sé si todo el mundo te conoce. Cuando ¿no? lo trasladan. Ay, perdón. ¿no? Que has estado buceando Sí. en estos barcos, ¿no? Has escrito también sobre las inmersiones. En Nima solo queda el ancla del Infanta María Teresa. El barco se reflotó. Está junto a la playa de Juan González, que es donde está el Oquendo. Sí. Que se haya confirmado que de verdad vale, gracias. un cuerpo y lo reparte, ¿no? Porque a mí no se me ocurre ninguno. O sea, Pasa a veces que alguien en un libro, en lo que sea, da un dato, entonces todos los demás repiten ese dato. Bueno, yo he leído que, por ejemplo, el terror también se unió en Santiago de Cuba, cuando el terror se quedó en la Martinica. Sí, exacto, porque estaba averiado. Sí, en la Martinica. Exacto, sí. Solo el Fulano y el Plutón. Bueno, Sí. Bueno, esto es lo del María Teresa. Los tres eran idénticos. Sí. Bueno, y os decía esto, que tenía un fallo increíble. Estos tres barcos tenían, vamos a ver, aparte de las características, os decía, bueno, iban armados con 2 cañones de 280 milímetros, 10 de 140, 8 de 57, 4 de 70 y 8 tubos lanzatorpedos. Pero el fallo estaba en la protección. La protección del casco sí que era correcta, pero las cubiertas, tenía una cubierta de teca de 153 milímetros de madera, pero solo una plancha de acero de 25 milímetros. Por lo tanto, eran fácilmente dañados en un combate. El único fallo que tenían, que eran buenos barcos. todos los impactos en el María Teresa. Eran buenos barcos. La protección. Sí, Bueno, aquí vemos al Colón sin la artillería principal. Claro. El fondo es España. Y os doy una pista, es el sur de España. Es la navegación entre Cartagena y Cádiz. Lo que el fondo es la Alcazaba de Almería. Bueno, el segundo barco que salió, fue el Vizcaya. Y el gemelo de María Teresa, lo mismo. A ver si acierto esta vez. El Vizcaya fue embarrancado en los bajos del aserradero, ¿correcto? Entre Aserradero y Punta Mojenque. Muy bien. Es increíble que usted los haya visto, ¿no? los restos. Increíble. Un día nos tendrá que dar una conferencia. Sí, bueno, queda fichado. Con nuestros amigos vecinos, ¿no? Sí, está previsto para este año, enero, febrero, hacer la la intención. Si él acepta, estamos encantados. Muy bien. Muy bien. Sobre los precios. Pues él quiera, él tiene carta blanca. Avísame. Avisad. Sí, avisad, por favor. Por supuesto, están todos invitados. Dice que Villamil murió al pie del cañón. Sí, Villamil murió en el combate. El tercero, hemos dicho, el Vizcaya, el tercero fue el Cristóbal Colón. El Cristóbal Colón era un buque de la clase Garibaldi italiana, ¿vale? Con su palo en medio, era inconfundible. Lo que pasa es que es cierto que no llevaba la artillería principal de 25,4 centímetros, perdón. No los llevaba montados, o sea, la artillería principal, ¿vale? Montaba solo 10 cañones de 152, 6 de 120, 10 de 57 y 5 tubos lanzatorpedos, ¿vale? La artillería, ya os digo, la artillería principal eran 2 de 254 milímetros que no llegó montados, ¿eh? Se construyeron varios, o sea, Cristóbal Colón, sí, España e Italia. Sí, hubo muchos. Fue el único que, digamos, estuvo a punto de escapar del cerco. Sí. Porque lo atraparon a 25 millas, creo que es. A ver, espera. 38 millas náuticas. 38 millas de Santiago, de la desembocadura. Desembocadura del río Turquino. Tarquino, el río Tarquino. Punta Travisano, algo así. Yo tengo apuntado 70 millas al oeste de Santiago. Vale, muy bien, ¿vale? Vale. Entonces, el cuarto fue el almirante Oquendo. Todos estos que estamos diciendo
fueron atacados nada más saliendo del estrecho de Santiago, uno por uno, sobre todo el Brooklyn, que estaba delante. Bueno, fue un desastre. Y en última instancia, en quinto lugar, salieron el Furor y el Plutón, los dos torpederos. Villamil murió en el Furor cuando iba camino del cañón de proa. No recuperaron nunca el cadáver. No, porque bueno, fue una explosión. Vamos a ver. Se dice, bueno, el Furor y el... Fue el único que se fue del Furor. Sí. Unido a una milla de tierra. En la playa de Mar Verde. Se dice que fue el Indiana el que lo achacó a los dos, al Furor y al Plutón. El Furor vamos a ver, eran contratorpederos de 415 toneladas de desplazamiento, 69,7 metros de eslora, 6,8 de manga, 4,2 de puntal, calado 3 metros de calado, y daban una velocidad de 28 nudos. ¿Vale? Y el Plutón lo mismo, eran gemelos, ¿vale? Bueno, se dice, yo he encontrado unos datos que no me parecen muy correctos, porque se dice que de la escuadra española murieron 343 marineros. Me parece un poco, ¿verdad? No sé si alguien más datos. Fueron menos. Eso es la cifra total después de estar en el presidio en Estados Unidos. Vale. Es el cómputo total. Vale. En el combate me parece que murieron unos 260. Vale. En la playa también mataron bastante. Sí, en la playa. Los mambises en la playa mataron a muchos. Dicen. Porque se hicieron fotos con marineros fallecidos, pero la mayoría fue a consecuencia de la batalla. Yo tengo Lo que pasa es que se hicieron fotos para la posteridad con mambises, con marineros muertos. Algunos abatieron, pero no fue... Prisioneros a bordo de los americanos y el trato que tuvieron fue muy correcto. Yo tengo apuntado... El incidente del Harvard, donde hubo unos cuantos muertos españoles por problemas idiomáticos. Yo tengo apuntado, ya digo, 343 víctimas mortales, 151 heridos y 1.890 prisioneros. Y por la parte americana, una víctima mortal y 2 heridos. Lo que tengo apuntado del Brooklyn, que resultó decapitado en el combate, fue la única víctima mortal. Como decía el almirante, es cierto, hubo escenas de heroísmo increíbles por parte de los prisioneros españoles. O sea, uno de los que subió en el Texas le faltaba un brazo, en cambio saludó militarmente al entrar en el barco. Y bueno, hubo muchas escenas de un increíble heroísmo por parte de los prisioneros y heridos españoles, ¿vale? Sí. Bien. Eso, bueno, igual. No, nos dejamos, bueno, aparte de estos, nos dejamos el Reina Mercedes, que estuvo todo el tiempo en la desembocadura del estrecho de Santiago. Fue hundido por la tripulación el 4 de julio. Sí, anoche. El 4 de julio, pero luego fue reflotado por los Estados Unidos y en 1912 se llevó a Nápoles, donde sirvió de almacén y de todo. Hasta viviendo el comandante de la base, con su familia. Y en el 57 fue desguazado. Sí. La Reina Mercedes tenía 3.900 toneladas de desplazamiento, 84,8 de eslora, 13,2 de manga, 9,5 de puntal y 6,7 de calado. Tenía una velocidad de 13 nudos. Montaba 6 cañones de 160, 3 de 57, 2 de 70 y 5 tubos lanzatorpedos. Nada más. ¿Vale? Esto es una carta enviada por un tripulante de Mercedes. Como podéis ver, no lleva sello de correos, lleva el sello de abajo, que es la franquicia que se otorgaba a las dotaciones, digamos, que iban en este caso a Cuba, a Filipinas, ¿no? O sea, digamos, los marineros no iban a la tierra con comprar un sello y tal, ¿no? Que llevaban franquicia postal, que la última se concedió cuando los barcos españoles fueron el tema de la
digamos, del conflicto de Oriente Medio, las varias escuadrillas que fueron, todos tuvieron plantillas postales. Tratando de bajar a tierra a buscar sellos. Claro, porque el sello abajo, el sello que pone escuadra de operaciones, viene de Cuba, Reina Mercedes. El sello de Reina Mercedes, hasta después de la Guerra Civil, no se usaba o se usó el escudo nacional en los sellos en los oficiales. O sea, de buscar la marina un ancla o dos, artillería la bomba, digamos, la infantería la corneta, cada cuerpo tenía su representación. Y ese es el sello oficial, digamos, del barco. A partir de la Guerra Civil, en el 39, ya se oficializa el uso de sellos con el escudo nacional. Por eso, es una ancla coronada porque es monarquía. Del 31 al 39 lleva la corona mural porque es la República. Solamente por curiosidad. Quería comentaros que esta foto es histórica, es el Colón. En la playa de la Mula. Exacto, sí. En el momento. Lo curioso es que está proa a la playa y acabó proa al mar. Ajá. Curioso de la foto es que es en el momento en que se están desembarcando, ¿no? Están abandonando el barco. Abandonando el barco. Se hundió totalmente. Sí, sí. Pero la foto es muy curiosa. Vale, pues ahora hablamos de, bueno, los torpederos. Vamos la escuadra, aquí el Mercedes, como quedó. Exacto. Y aquí el Mercedes. Como almacén flotante para no sacar cárcel, almacén, de botes, yo qué sé. Luces oficiales. Sí. Aquí dos botes. Aquí otra pintada de blanco. Qué bonito. Fijaros que no tiene nada de superestructura. O sea. Cuando lo dio de alta en la Marina Americana, en el 6 o 7, más ahora mismo, y como todo el buque de la Marina Americana tenía oficina postal a bordo, tenía oficina, o sea, un cartero con su sello y matasello. Fijaos que conservó el nombre español y ahí lo pone en el matasello. Y entre las líneas canceladoras que está a la derecha, tenía la costumbre de poner algo relacionado con la fecha de día. En este caso, pone Nápoles, que es donde está la academia. Y este es el momento del arreado de bandera, cuando en el 57, cuando el embajador Adirza inicia gestiones para que se acabe ya un poco la guerra de Cuba. Y consiguen, bueno, hacen arrear la bandera. A él le entregan la campana, que sí está en el Museo de Piso del Marqués, la campana de Mercedes. Y en Santander, en el Real Club Marítimo, hay un trozo, digamos, del mástil que los alumnos de la Academia de Annápolis que hicieron una visita en el año 62 entregaron, digamos, como recuerdo. Y el majarrón de prueba creo que lo compraron entre los alumnos de la Academia Naval de Annápolis y creo que está en Annápolis, en aquel tomoito adornado con los escudos y tal. Ahora aquí la ilustración de la época de la escuadra americana. Que si nos situamos un poco, si vamos a Oklahoma y Arizona. Sí. Dice, a ver, alguno piensa en los acorazados hundidos en Pearl Harbor, ¿no? Dice, bueno, sobre todo, en general, si hablamos de Oklahoma y Arizona, lo que piensa todo el mundo es Estados Unidos. En 1898, Oklahoma y Arizona todavía no eran estados de la Unión. Lo cual nos recuerda que el mundo no ha sido siempre tal como lo conocemos ahora, ¿no? Y que tenemos que ver las cosas en la perspectiva del momento en que ocurrieron. Entonces, la perspectiva del momento es que Estados Unidos no era una gran potencia mundial, ¿no? La Marina Americana, aunque aquí está, los dibujitos son muy monos, pero la Marina Americana ni la primera ni la tercera del mundo. Podría estar entre las 10. Y sí, estaban comenzando a construirse más buques, había planes de expansión, tenían grandes proyectos, pero lo que había el 3 de julio del 98 en Santiago era si pasa. Faltaban años para la vuelta al mundo de la gran escuadra blanca. Sí. O sea, los barcos que había en Santiago, en la batalla de Santiago, fueron estos. Sabéis que no es una lista interminable, ¿no? De barcos. Además, los que eran buques de guerra realmente eran los primeros, hasta el Erickson inclusive. Los demás eran mercantes o yates armados. Entonces, el bando, antes hemos visto al almirante Cervera, y ahora vemos a los dos oficiales al bando de la escuadra americana. A la izquierda está el contraalmirante Sampson, que se graduó en la Academia Naval en el año 1861. A la derecha el comodoro Schley, que se graduó en 1860. Aquí, cuidado que aquí hay bastantes contradicciones en las fuentes sobre quién era superior, quién era más antiguo que tal.
A ver, cuidado que esto entra en el examen, ¿eh? He mirado la lista de oficiales, el registro de oficiales de la Marina Americana de 1 de julio del 98, o sea, 2 días antes de la batalla. Y está Slee, es Comodoro, ¿eh? O sea, Comodoro Slee, y Samson era capitán de navío, está por debajo, ¿eh? Sin embargo, como Samson estaba al mando del escuadrón del Atlántico Norte, y eso conllevaba el empleo temporal de contraalmirante, ¿no? Pasaba por encima. En fin, o sea, el empleo permanente de Samson era capitán de navío. Provisionalmente era contraalmirante. Lo curioso es que Samson no estuvo en la batalla de Santiago, llegó tarde. Llegó tarde, sí, porque él estaba en su buque insignia, había ido a conferenciar con el general Shafter en Sibuney, que está a pocas millas de Santiago, pero mira, estaba allí. Entonces, cuando le hicieron un disparo de advertencia para que supiera que la escuadra española estaba saliendo, volvió, pero bueno, llegó al final, ¿no? Llegó al final, sí. Lo que me he perdido, ¿no? Sí, lo que me he perdido. Los buques, bueno, este era el más antiguo de los acorazados, el Texas, era un contemporáneo del Maine. No eran iguales. Sí, bueno, aquí está la pregunta. Le faltan los dos. ¿Eran gemelos? No, no eran gemelos. No. Primero, bueno, el Maine es diferente, sí. No, o sea, tiene un parecido superficial. Los reflectores de proa y popa. Es que el diseñador fue distinto. El Maine había sido diseñado en Estados Unidos, el Buró de Construcciones y Reparaciones. El Texas fue diseñado en Inglaterra. O sea, otro diseñador completamente distinto, que además tuvo problemas con la empresa constructora, porque lo que pagó Estados Unidos por el diseño del barco, el diseñador, el ingeniero naval, creía que era para él, la empresa creía que era para la empresa, y bueno, pues, tuvieron sus desavenencias y el ingeniero se marchó, ¿no? Sí, bueno, veis que el Texas, como contemporáneo del Maine, tenía también las torres en las bandas, en los costados. Pasa que justo al revés que el Maine. El Maine tenía la torre de proa a estribor y el Texas tenía la torre de proa a babor. O sea, estaban cambiados. Además, la artillería del Texas era de 10 pulgadas, no, 12 pulgadas, ¿no? 305 milímetros, y el Maine era 10 pulgadas solamente. O sea, que aparte del parecido superficial por encima, no eran gemelos en absoluto, ¿no? ¿Qué categoría tenía? ¿Era de tercera clase? No, segunda clase. O sea, el Maine había sido encargado como crucero acorazado. El Texas había sido encargado como acorazado, ¿no? Pasa que con el tiempo que tardaron en construirlos, que ya lo hemos mencionado antes, para cuando entraron en servicio estaban ya anticuados. Entonces dijeron, bueno, los acorazados posteriores son acorazados de primera clase, el Texas y el Maine son acorazados de segunda clase. Sí, porque todos los cruceros acorazados que construyó Estados Unidos luego pasaron a la categoría de acorazados. De acorazados. Bueno, sí, hubo alguna ida y venida con el concepto de lo que era acorazado, crucero acorazado. Si tenía que servir para una cosa, tenía que servir para otra. Los nombres son indicativos, sí, los nombres son indicativos. Si tiene un nombre de estado, es que lo consideran acorazado. Si tiene nombre de ciudad, es que lo consideran crucero. Sí, sí. Bueno, la fecha que le ponen a esta foto oficialmente, incluso el centro de ¿vale? Es entre 1895 y 1900. 1895 desde luego no es, tiene que ser más hacia 1899, 1900 o incluso primeros años del siglo XX. Las chimeneas, si veis, están elevadas y han sido alargadas. Inicialmente eran más bajas, ahora tiene que ser hacia 1900 o así. Entonces, bueno, estos estaban mejor que el Texas y el Maine, claro, ya artillería en crujía y tal, así, pero bueno, hay algunos problemas con este diseño, algunos saltan a la vista, como por ejemplo, si tomamos como referencia la estatura de los marineros, que hay en cubierta, ya veis que el franco gordo, muy pequeño. O sea, esto en cualquier cosa que no sea una marca o un espejo, esto va a parecer un corcho, ¿eh? Claro.
Otro efecto es que si veis las torres de artillería, de la principal y de la secundaria, están bastante cerca. Con lo cual había interferencias, se disparaban, había interferencias. Y otro problema importante que no se ve a simple vista es que las torres principales no pesaban igual en un extremo que en otro. Entonces, cuando las apuntaban a cualquiera de las dos bandas, el barco escoraba. No mucho, pero escoraba. Entonces, por un lado la coraza se sumergía, por otro lado quedaba en el aire. Sí. Entonces, incluso, o sea, el caso es que le dieron orden en esta batalla de que a menos que fueran a disparar, que no movieran las torres. ¿Sí? Intentían irse hacia arriba. Sí, hay proyectiles todavía en el interior de la costa cubana, como a 2 kilómetros de la orilla. ¿Qué es eso? O sea, con el barco inclinado. Entonces, bueno, había un segundo acorazado de la misma clase que era en Massachusetts, pero ese día estaba en Guantánamo carboneando. No llegó a la batalla, llegó al día siguiente, ¿no? Entonces, el tercero de la clase, el último era el Oregon. Que bueno, ahí en Estados Unidos han conservado el Olympia de la batalla de Manila como recuerdo de tal, pero hay mucha gente en Estados Unidos que considera que tenían que haber conservado el Oregon. ¿No? Porque el Oregon era un poco distinto del Indiana y el Massachusetts, porque el Indiana y Massachusetts fueron construidos en el este. El Oregon fue construido en la costa oeste, por otro astillero, entonces tenía alguna diferencia. Esto lo hacían tanto por cuestiones de repartir las construcciones y que hubiera trabajo en todo el país, así que todo el mundo tuviera simpatía por la Marina, que les daba trabajo y daba negocios, y en parte también porque como el canal de Panamá no existía todavía, pues para pasar barcos de una costa a otra tenían que dar toda la vuelta por Sudamérica o aquí era entonces decía, bueno, los que vayan a estar en el Pacífico, construidos en el Pacífico. Vale, ¿no? Entonces, cuando voló el Maine, le dijeron al Oregon, que estaba en Washington, o sea, en el extremo noroeste de Estados Unidos, dijeron que se preparara que podía haber lío, ¿no? Y que fuera a San Francisco a embarcar munición. Bajó hasta San Francisco a embarcar munición. Allí el comandante, que era el capitán de navío McCormick, enfermó con suficiente gravedad como para tener que ser relevado, ¿no? Entonces, cogieron al comandante del monitor Monterrey, que estaba en San Diego, y dice, bueno, tú que estás cerca, eres capitán de navío y estás cualificado para el mando, para allá, toma el mando, ¿no? Tomó el mando el 17 de marzo y el 19 de marzo ya salía. La cosa le pilló. Sí, es que además fijaros, las chimeneas son más bajas, que son las originales. El puente también. Sí, tiene diferencias, incluso las medidas son un poco distintas. En fin, esto también es cosa de que no hay dos barcos iguales y que en astilleros distintos pues construyen distintos. Sí. Entonces, esta foto, habéis buscado la fecha de esta foto porque en muchos sitios aparece como del 19 de marzo del 98. Entonces sería una foto histórica. Esta, pero no sé la fecha. No es la misma. No es la misma. Esta dice que es el 19 de marzo del 98. Sería una foto histórica porque es el día que salió de San Francisco para la guerra. Hay un problema, que aquí está pintado de blanco y ocre. En la batalla de Santiago estaba pintado de gris. Entonces tardó 2 meses, 66 días en dar la vuelta por Sudamérica y volver. Solo hizo alguna escala breve para carbonear. Llegó a Florida, estuvo 2 días y volvió a salir hacia Cuba. Me dije, entonces, ¿cuándo y cómo lo pintaron? No puede ser. Entonces, estaba pintado de gris. Entonces, esta misma foto está en los archivos nacionales, o sea, entre muchos otros sitios. Está en los archivos nacionales, en el grupo de registro 19, con fecha de 1896. 98, 96. Es posible, que es mucho más posible, que además el grupo de registro 19 es del antiguo buró de Gibbs. Esto es casi como un acta notarial.
Entonces, probablemente esta foto es de 1896. Para que, bueno, el Oregon tiene la fama de que, o sea, hizo el viaje de 14.000 millas o así. En la época, o sea, en la primera época del carbón, las máquinas de vapor, todo eso, pasando por el estrecho de Magallanes con un barco así que tenía tan poco francobordo, o sea, tan poco marinero, así, y llegó sin problemas y tal, pues le dieron mucho mérito, ¿no? Y fijaros en la artillería. Sí, sí, depende cómo lo pides, ya pasa a cabo de ahorro como el tiempo. Sí, esta es artillería de 13 pulgadas, 330 milímetros, ¿eh? O sea, va creciendo la cosa, ¿no? O sea, no, esto tenía no anda nada, vamos, hasta casi hasta que apareció el Dreadnought. Esto era la mayor andanada que había, ¿eh? No se debía pasar a cabo de hornos en verano. Sí. Bueno, encontró una tormenta. Invierno. Sí, encontró una tormenta. Yo lo pasé en verano y con buen tiempo. Aquí el Iowa, que era el más moderno de los acorazados, ya veis que tiene las chimeneas mucho más altas ya de entrada para mejorar el tiro de las calderas. Si fijáis, también tiene una cubierta más de altura. Entonces, la artillería había mejorado un poco, pero la rebajaron otra vez a 12 pulgadas, como con el Texas, pero a cambio de que, bueno, era tiro más rápido, funcionaba algo mejor. La torre ya estaba equilibrada, no había esos problemas de desequilibrio, y además se ahorraban 72 toneladas o así de peso, que como peso alto pues también venía bien, ¿no? Bueno, esto será así a principios del siglo XX. Los cruceros acorazados era el New York, de quién era buque insignia. Bueno, este era el buque insignia de la flota, era de Samson, ¿no? Es el que llegó tarde a la batalla porque estaba en Siboney. Este es también contemporáneo de los acorazados de clase indiana, autorizado el mismo día, que además era el último día del año fiscal. Solamente lo hicieron con toda la puñetería que dice: a partir de mañana es presupuesto nuevo, pues lo firmamos hoy, ¿no? Sí. Sí, muy bonito, ¿eh? Sí, estoy tan con artillería. Sí, parece más a los ingleses. Sí. No, a ver, o sea, eran barcos modernos, de construcción reciente. Y una cosa que sí hay que decir en favor de los americanos es que los acorazados, o sea, estuvieron ya diseñando el Indiana y el Iowa y todos estos más modernos cuando todavía no habían entrado en servicio los primeros. O sea que previeron problemas y corrigieron muchos de ellos antes de tener una experiencia práctica. Y entonces el otro crucero acorazado, pues este era el Brooklyn, sí, que es más moderno, más artillado también. Tenía 8 chimeneas altas. Sí. A mí me encanta. Sí, este también es contemporáneo del Iowa, y están las chimeneas altas. Aquí, si fijáis, tenía también tomado, o sea, cortesía de los franceses, tenía un recogimiento del casco. Y también como particularidad tenía que de las 4 torres de la artillería principal, 2 estaban movidas por vapor, como era lo normal entonces, y 2 experimentalmente eran movidas por motores eléctricos. Sí, tuvo mucho, como vieron que funcionaban bien de muy frío, a partir de entonces se implantó ya que las torres fueran eléctricas. Entonces, pues, bueno, ¿qué pasó entre Samson y Slee? Es una controversia. Se hacía barbaridades con el tipo de chimeneas y tal, como el asco ruso con chimeneas. Sí. Bueno, pues esto es que les pasó a Samson y Slee, que habéis oído la controversia que hubo, ¿no? Bueno, ya hemos dicho antes que el oficial más moderno, el oficial más moderno estaba al mando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que cuando Samson
Sí, había hecho el plan de batalla y tal, pero como estaba en Siboney y llegó tarde, pues quien estaba al mando táctico era Slee, ¿no? Sin embargo, el informe de Samson no mencionaba ni una sola vez a Slee, ¿no? Hizo el informe, el 4 de julio, fiesta nacional, hace el informe, firma tal, y hemos obtenido una gran victoria. Todo, de Slee, ni palabra, ¿no? Claro, a esto le sentó mal, como es natural, y hubo mucha gente y campaña de todo para favorecer a Slee más que a Samson. Lo que pasa es que por contra hizo unas maniobras un poco raras. Cuando estaba frente a la boca, vio salir el buque insignia español, el Teresa, y dice, este viene a abordarme. Sí, viene a abordarme. Hizo unos hizo unos giros raros. Se retiró. Casi chocó con el Texas. Le obligó a parar y fiar. Unas maniobras que vistas desde fuera parecían que se estaba pirando, que estaba marchando, que después volvía tal, y entonces, bueno, pues a algunos también le acusaron de cobardía. Ostras, pero en cambio es el que nos hizo más daño. Sí, pero sí, le acusaron, y entonces incluso pidió él un consejo de guerra para aclararlo. Quedó absuelto, exonerado de cobardía y todo eso, pero sí le recriminaron un poco las maniobras raras que había hecho, que no eran muy ortodoxas. Pues, por si puede servir de indicación, ha habido un destructor bautizado en honor de Slee hacia la Primera Guerra Mundial. Así. En cambio, el actual Samson ya es el cuarto. Por si sirve de indicación. Sí. Aquí, entre la tripulación de este fue el único muerto americano, que era un suboficial administrativo, pero que estaba en el puesto de combate, era para ayudar a la puntería, a indicar, se llamaba George Henry Ellis. Entonces, bueno, este es el torpedero Erickson. Era el único torpedero que estaba por allí. Él viene instructores, pequeñito. También, bueno, o sea, la cosa es que fue construido en Iowa por aquello de desperdigar las construcciones y que haya trabajo en todo el país. Porque ya me diréis que pinta Iowa en naval, pero bueno, en fin. Ahora ya entramos en los que eran civiles armados, ¿no? Era un yate, ¿no? Era un yate. Es que, perdona, a la salida del estrecho de Santiago estaba toda la escuadra americana dispuesta, pero a la izquierda había toda la flota de soporte, todos los auxiliares. Bueno, entonces, este había sido, o sea, era un yate, fue adquirido por la Marina y artillado un poco. La curiosidad es que ¿quién había sido el propietario del yate? J.P. Morgan. J.P. Morgan. Son 4 cañones de 4 pulgadas. Ya. Aquí está. Y además, otra curiosidad, el comandante, o sea, el oficial en el mando durante la batalla era el capitán de corbeta Richard Wainwright, que era el segundo del Maine. Entonces, otro yate que era el Vixen, ¿qué le pasó con la bandera? Pues que un tiro español se la llevó. ¿Sí? Pero el mástil se llevó parte del mástil y de bandera y todo. El Hist, bueno, pues otro yate. Sí, bueno, la participación en la batalla fue sobre todo de rescatar supervivientes de los buques españoles. Son muchos como avisos y enlaces. Sí, eran yates. De hecho, eran yates, les pones unos cañoncitos y el Y este es el Harvard, antes que pasó el incidente del Harvard, ¿no? Bueno, era un, o sea, de hecho era un buque de pasaje, sí que fue convertido en barco, transporte, crucero auxiliar, transporte, alojamiento, todo, sí. Y pusieron muchos prisioneros españoles a bordo, ¿no? Entonces tenían los prisioneros separados en grupos, sentados en cubierta, y trazaron una línea diciendo de aquí no se puede pasar, ¿no? Entonces hubo un marinero que se llama Isolino Martínez Lorenzo,
que le quiso llevar tabaco a un compañero. Vale. Se levantó, pasó la línea, entonces el guardia le dijo, en inglés le dijo que párate, que no puedes pasar y tal. Seguramente no entendió ni palabra de lo que le estaban diciendo y siguió andando. Entonces el centinela disparó al aire. Al oír el disparo, muchos otros prisioneros se levantaron a ver qué pasa, se movieron así. Los guardias, que eran soldados voluntarios, dijeron, uy, que aquí se nos arman. Entonces dispararon otra vez y ya no dispararon al aire, ¿no? Sino a los prisioneros. Entonces hubo, pues, dije, 6 u 8 muertos. Y bueno, un malentendido. Sí, por un malentendido. Sí. Había sido de la American Life. Sí, este había sido de varias, sí. Era un sitio, no sé qué. Sí, este era. Era un sitio, se llamaba American Line. Sí, era el City of New York de Thompson en Escocia. Después lo compraron los americanos y se llamó New York. Y después lo adquirió la Marina y le llamó Harvard. También había un Yale, alguien es de Yale, más que de Harvard, pues también había un Yale. Hay para todos. Bueno, y es el Resolute, ya es el último, sí. Y es el último, que era también un transporte, usado como transporte para llevar prisioneros y cosas así, ¿no? Y bueno, y estos eran todos los que participaron en la batalla, ¿no? Entonces teníamos el Merrimack. Esta fotografía que está sacada también de los archivos americanos, que está considerada como la única fotografía de la explosión del Maine. Anda, ¿sí? Yo sé que es el archivo de la Marina. Puede ser. Es muy borrosa, pero es lo único que se conserva del momento de la explosión del Maine. Es que una de las cosas que la explosión del Maine es que no se le y por lo tanto dicen que no era una mina, es que no hubo una columna, porque hubo testigos presenciales, no hubo una columna de agua y no encontraron peces muertos alrededor. También era una de las cosas que dijeron del por qué no había sido. Un fotográfico de la Marina Americana es fabuloso. Mira, a ver, pregunta de examen. ¿Quién se llevó la bandera del Maryland? El Maine, momento. Esta es buena. Sí. La bandera del Merrimack. Se la llevó Cervera. Está en Puerto Real. La familia de él la tiene. Yo la he visto. Sí. Bueno, la he tocado para hacer. Hicieron una exposición, digamos, en su homenaje en el 86, y entre las cosas que había estaba la bandera. Que le extrañó, digo, qué raro que al subir a bordo de los americanos no quitaran la bandera, su para dejar en tierra, claro, no sé. Se llevó junto con la documentación que le entregó al obispo de Santiago de Cuba. Sí. Con toda su documentación iba la bandera. ¿No se verá que estuvo aquí de comandante de tantos años? ¿Tenía? Sí. Es el nieto. Es curioso esto, porque se ve la disposición de la escuadra española, la escuadra americana, los buques auxiliares, y se ve, bueno, se intuye la estrechez del canal por lo de que salió la flota española y la disposición de los barcos antes de salir. Y luego ahí el esquema de la batalla misma, en cada momento como... Lo que decías tú del Brooklyn y lo del Colón, como es el único que casi que consigue casi escapar. Casi. Aquí se ve el esquema del combate. Mi abuelo combatió en las lomas de San Juan. Ya ves. Era cabo de los cazadores de Galicia. Y sobrevivió. Ya ves. Vale. Bueno, ¿qué? Pues 10 minutos. Si tenéis alguna pregunta.